Comenzando el ejercicio 3 que me dice lo siguiente. El peso de una partícula varía con la altitud según W igual a m por g r sub 0 al cuadrado sobre r cuadrado. Donde r sub 0 es el radio de la Tierra y r es la distancia desde la partícula hasta el centro de la Tierra. Si la partícula es lanzada con una velocidad v sub 0 desde la superficie de la Tierra, determine la velocidad como función de la posición r. El enunciado no viene con un gráfico predefinido, pero la idea es la siguiente: se tiene al planeta, y desde cierto punto de su superficie se va a lanzar una partícula con una velocidad v sub 0, y se pide determinar la velocidad como función de la posición r. ¿Qué es lo que se puede hacer en esta situación? No es tan simple. Hay que tener mucho cuidado y nociones, tener cierta noción de la gravedad. Si bien se dice que la gravedad es constante en el planeta, en realidad no es tanto así. Esta puede variar dependiendo de la altitud, de la distancia que se tenga al centro de la Tierra. Puede variar. Y si varía la gravedad, efectivamente el peso también puede variar. Por lo pronto, ¿qué es lo que se puede hacer? Tenemos el planeta, hay que tratar de modelar la situación que se menciona. Vamos a representar en este punto. Este punto va a ser el punto de donde se va a lanzar la partícula. ¿Hacia dónde se va a lanzar? Radialmente, de esta forma. Y esta va a ser justamente la velocidad v sub 0. Velocidad inicial. ¿Qué es lo que se tiene? Velocidad inicial. ¿Qué más me da el enunciado? Se me dice de que el peso está en función de todo esto y r sub 0 y r, donde r sub 0 es el radio de la Tierra, que podría ser considerado 6.370 kilómetros. Un valor bastante común. Pero en este caso no se va a reemplazar ese valor. Simplemente se lo va a mantener como r sub 0. Y aparte se tiene que r es la distancia de la partícula hasta el centro de la Tierra. Si la partícula está acá sobre la superficie, en un momento inicial va a estar igual a r sub 0, considerando por supuesto que la Tierra está actuando como una esfera. ¿Qué es lo que se tiene entonces? Acá un vector posición denominado r. Desde el centro de la Tierra, r, velocidad v sub 0. Muy bien. Aparte de todo esto, ¿a qué va a estar sometida la partícula? Si está lanzada hacia arriba, de esta forma, lo único que va a influir en este elemento va a ser el peso. La partícula va a tener su propio peso. Su peso, que sería representado por este vector, que va a ser directamente, en este caso ya no va a ser mg. Podría ser, pero el enunciado ya me da una condición de que el peso va a ser mg r sub 0 al cuadrado sobre r cuadrado. Por lo tanto, ese peso va a ser, simplemente llamémosle W. Nuevamente, la partícula se lanza v sub 0, influye sobre la misma el peso W, que es toda esta expresión, y acá se tiene un vector posición R.
el cual es muy importante. ¿Qué es lo que se puede hacer en esta situación? Antes de seguir, hay que identificar ciertas cosas. El peso W es M. M, pase lo que pase, igual va a ser constante. La masa no va a variar. No va a variar. Esto es constante. La gravedad es constante también. Perfecto. R sub 0 se me indica que es el radio de la Tierra. También es constante. No va a variar. No podemos creer que va a variar. Si bien la Tierra en la realidad no es una esfera perfecta, para este enunciado hay que asumir directamente que sí lo es. Que la Tierra funciona como una esfera perfecta. Perfecto. Estos tres elementos resultan ser constantes. R, ¿qué es lo que se tiene con R? R sí va a cambiar. La partícula empieza acá, pero puede llegar acá, puede llegar acá, puede llegar acá, por supuesto con una distancia exagerada, y el radio R puede llegar hasta aquí, puede llegar hasta aquí, puede llegar hasta aquí. Y si ese R cambia, este W va a cambiar también. Es variable, es variable. Por lo pronto, M, todo estos tres elementos van a ser constantes y este variable. Perfecto. Se podría decir que el peso está en función de la distancia al centro de la Tierra, de la partícula. Por lo tanto, se procede a hacer el análisis dinámico. Como ya se ha analizado, solo existe una fuerza. Solo está el peso, nada más. Muy bien. En ese sentido, ¿qué es lo que se tiene? La sumatoria de fuerzas en el eje vertical, Y va a ser igual a la masa por la aceleración. El sentido positivo. En esto hay que tener cuidado. Este R me está apuntando en este sentido. Hacia arriba, vale decir. B sub 0 igual es hacia arriba. El peso sí está hacia abajo, pero el movimiento va a ser hacia arriba. A modo de evitar problemas con el signo, es mejor asumir un sentido de positivo como el sentido del movimiento. Hacia arriba que sea positivo. Hacia arriba positivo, en el mismo sentido de R. B sub 0 hacia arriba. Por tanto, positivo hacia arriba. ¿Qué es lo que se tiene? Muy simple, solo hay una fuerza, el peso. El peso va hacia abajo. Muy bien, entonces solo se tiene menos W, nada más. Igual a la masa por la aceleración. W es todo esto. Muy bien. En ese sentido se puede reemplazar menos M G R sub 0 al cuadrado, todo esto sobre R. Todo sobre R al cuadrado. Y esto es igual a la masa por la aceleración. En esta situación se puede anular las masas. Muy bien, no hay ningún lío. ¿Y qué es lo que se tiene? Que la aceleración, y se lo va a reescribir acá, la aceleración va a ser igual a menos G por R sub 0, radio de la Tierra, sobre la distancia de la partícula al centro de la Tierra, R, al cuadrado. Esta expresión me representa la aceleración que va a tener la partícula. Es igual a menos G por el radio de la Tierra sobre la distancia de la partícula al centro de la Tierra, todo eso al cuadrado. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Ya se tiene la aceleración en función de R, de la distancia
al centro de la Tierra, que puede estar aquí, 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 y luego puede ir bajando. Muy bien. ¿Qué se hace entonces? Se tiene A en función de R. A en función de R. En esta situación hay que recordar lo siguiente. Para calcular movimientos de este tipo, esta es una aceleración que va a variar conforme la posición, en este caso R. Para estos casos, lo que es usual es aplicando la expresión A de X, esto es igual a B por el diferencial de B. Esta expresión sale de dividir la expresión de A igual a diferencial de B sobre diferencial del tiempo y B igual a diferencial de la posición sobre diferencial del tiempo. Se dividen ambas expresiones y sale esta, que es bastante útil cuando la aceleración está en función de la posición. En este caso no es X, perfecto. En vez de ese X se le coloca un R. ¿Por qué? Si la aceleración en este caso está en función de R, esto es constante y esto es constante, solo está en función de R, se reemplaza acá, se integra y como este de R está con este A, que solo está en función de R, no hay ningún problema con la integral porque todo lo que está acá está en función de R y todo lo que está acá está en función de B. La integración es posible. Es posible. Y es muy sencilla. Es muy sencilla. Por lo pronto, ¿qué es lo que se tiene? Lo que se tiene es lo siguiente. A por dr, esto es igual a B, velocidad por el diferencial de la velocidad. La aceleración, reemplazando. Menos G, ese R sub 0 se lo va a sacar, R sub 0, por 1 sobre R al cuadrado. Muy bien, el reemplazo, y por el diferencial de R. Esto va a ser igual a B por el diferencial de B menos G, R sub 0 al cuadrado por 1 sobre R al cuadrado, diferencial de R, igual a B por el diferencial de B. Simplemente se ha reemplazado el valor de la aceleración acá. Y esto se ha factorizado. Se ha sacado de la fracción. Analizando nuevamente. R de R. R sub 0 constante, G constante. B, B. ¿Se puede integrar? Claro que sí. Procediendo a la integración, ¿qué es lo que se tiene? Integral, integral, integral. Las constantes han salido de la integral. ¿De dónde a dónde hay que integrar? ¿De dónde se debe integrar? Inicial a final. El enunciado me habla de que la partícula es lanzada con una velocidad inicial v sub 0 desde la superficie de la Tierra. Al inicio hay una velocidad v sub 0 desde la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra este R va a ser R sub 0, el radio de la Tierra. Perfecto. Es decir, que al inicio la velocidad inicial es v sub 0 y el R va a ser R sub 0. Muy bien. Acá se tiene R sub 0 desde la superficie de la Tierra. Hay una velocidad inicial v sub 0. Perfecto. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? En realidad el enunciado no me especifica. Lo único que indica el enunciado es determinar la velocidad como función de la posición R.
No pide velocidad máxima o algún otro tipo de condición. Solo pide la velocidad como función de la posición R. ¿Qué quiere decir? V, R, nada más. V y R. Perfecto. Aplicando la integración en este elemento, ¿qué es lo que se tiene? Menos, esto se copia simplemente, GR sub 0 al cuadrado. La integral de esto es simplemente menos 1 sobre R, menos 1 cociente de R. Todo esto va a estar con sus límites desde R sub 0 hasta R. Hasta R. Y esto va a ser igual a b al cuadrado medios e igual con sus límites desde la velocidad inicial b sub 0 hasta una velocidad desconocida b. Perfecto. Si se hace el reemplazo de esta expresión, lo que se obtiene es lo siguiente. G R sub 0 al cuadrado por 1 sobre R menos 1 sobre R sub 0. ¿Listo? Y esto es igual a b al cuadrado menos b sub 0 al cuadrado. Todo esto sobre 2. Sobre 2. En esta expresión, ¿qué es lo que se busca? Se busca la velocidad como función de la posición R. Acá se tiene b sub 0 constante, constante, R sub 0, acá está R, constante igual. Vale decir que solo hay que despejar este b. No es nada complicado, haciendo un despeje un tanto rápido, y dado de que es una situación algebraica, lo que se tiene es lo siguiente. La velocidad despejada va a ser 2 veces g, R sub 0 al cuadrado, multiplicado por 1 sobre R menos 1 sobre R sub 0. Y esto va a estar sumado a la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto con su raíz. Su raíz cuadrada. Y esta ya es la respuesta. La velocidad en función de la respuesta.